en nuestro último vídeo en el que hablamos sobre qué es la aterosclerosis, ¿no? Pues ya dijimos que os íbamos a dar una segunda parte, en este caso para ver sobre todo cómo podemos prevenirla, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con ello. Después de comprender qué es la aterosclerosis, por qué puede empezar décadas antes de dar la cara y cómo la inflamación y el metabolismo y el endotelio dirigen su evolución, pues llega la pregunta inevitable, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todo este conocimiento? Porque entender el problema es el primer paso, es fundamental, pero no es el único, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver eso, cómo podemos prevenir esta aterosclerosis. Entonces, lo primero que yo me planteo, ¿no?, es cuándo debe empezar esta prevención, porque la mayoría de las personas que sufrirán un infarto en el futuro hoy se sienten sanas, no tienen síntomas, a veces ni siquiera tienen analíticas alteradas y sin embargo su endotelio ya está cambiando. Bien, pues durante años la tendencia, ¿no?, ha sido a que la prevención cardiovascular empieza pues cuando aparecen bien ese colesterol alto, esa hipertensión arterial, pero la ciencia más reciente nos dice algo muy distinto, que la aterosclerosis empieza mucho antes. Hoy sabemos que el riesgo cardiovascular no depende de tomar unos valores puntuales, sino que hay un tiempo de exposición acumulado y esto es muy importante. De hecho, hay un trabajo publicado en la revista The Lancet en 2020 que demuestra que la inflamación crónica desde edades tempranas acelera la aterosclerosis y que intervenir tarde no revierte completamente el daño acumulado. Dicho así a modo de resumen, que el reloj inflamatorio empieza a correr pronto. De hecho, en la misma línea hay un artículo publicado en la revista Nature Reviews Cardiology que propone, y me gusta mucho, ¿no?, cambiar el enfoque clásico de eres una persona que bien tienes o no tienes riesgo cardiovascular por el concepto de trayectoria de riesgo a lo largo de la vida. Es decir, cómo se va construyendo el riesgo cardiovascular desde la infancia año tras año. Entonces, esto cambia por completo el mensaje preventivo. Ya no se trata de esperar a que algo vaya mal, sino proteger las arterias desde el principio, incluso cuando todo parece que está normal. Y es que en prevención cardiovascular, cuanto antes empieces, mayor será el beneficio a lo largo de tu vida. Pero, ¿qué significa prevenir de verdad? Y ya hemos visto que prevenir no es esperar pues, a que suba el colesterol, a que te aparezca la hipertensión o cualquier otro factor de riesgo, sino que prevenir es proteger el endotelio, reducir la inflamación basal y evitar que el terreno biológico se vuelva aterogénico. Entonces vamos a hablar en esta charla, en este vídeo, sobre 6 pilares que para mí me parece que son fundamentales cuando estamos hablando de prevención de la aterosclerosis. El primero de ellos, la alimentación. Y es que no existe una alimentación, una dieta antiinfarto, anti eventos cardiovasculares universal, pero sí podemos hablar de unos principios metabólicos que sí son claros. Hay que evitar la hiperinsulinemia crónica, reducir la carga inflamatoria y proteger la función endotelial. Y esto, en términos prácticos, se trata de priorizar alimentos reales, consumiendo mínimamente o a ser posible ningún tipo de procesado, reducir ultraprocesados, azúcares libres, harinas refinadas, ajustar los carbohidratos al nivel de actividad y el metabolismo individual, asegurar un consumo de proteínas suficientes y de grasas de calidad y cuidar la salud intestinal, porque ya lo hemos mencionado y lo mencionaremos más adelante, que la microbiota modula la inflamación, el metabolismo lipídico y también influye sobre la permeabilidad vascular. Bien, hay ciertas dietas que ahora están muy de moda, ¿no?, como son la dieta paleo, la cetogénica, la vegetariana. ¿Nos sirven estas dietas para prevenir la aterosclerosis? Bueno, vamos a hablar brevemente sobre cada una de ellas. Empecemos por la dieta paleo. Esta dieta, bien planteada, reduce ultraprocesados, baja la inflamación y mejora la sensibilidad a la insulina. Y todo esto es bueno para nuestras arterias.
El problema aparece cuando se convierte en una dieta con un exceso de carne, de grasa saturada y que tiene muy poca fibra, ¿no? En ese caso sí puede llegar a subir el colesterol aterogénico. Entonces, la dieta paleo en sí puede ser una buena herramienta, pero siempre que sea verdaderamente antiinflamatoria y rica en vegetales. En cuanto a la dieta cetogénica, la dieta keto, que realmente es una dieta muy potente, pero también es muy delicada. Es probablemente la que reduce la glucosa y la insulina de forma más espectacular. Y esto puede frenar procesos ateroscleróticos en personas con resistencia a la insulina o diabetes. Pero en otras personas eleva mucho el LDL y el ApoB, y bueno, esto importa. No significa que sea 100% de riesgo, pero es algo que sabemos que importa. Entonces, no es una dieta preventiva universal. Es una herramienta terapéutica, pero no debe ser un estilo de vida para todo el mundo. Y en cuanto a la dieta vegetariana, pues es probablemente la más antiinflamatoria y protectora del endotelio, porque mejora la presión arterial, la función vascular. Pero ojo, mal diseñada puede ser una dieta alta en azúcares y baja en nutrientes como por ejemplo la vitamina B12 o los omega 3, y esto también pasa factura a largo plazo a nivel cardiovascular. En este contexto, probablemente la dieta mediterránea sea el paradigma funcional y antiinflamatorio. La evidencia reciente continúa subrayando que un patrón nutricional que sea rico en aceite de oliva virgen extra, frutas, verduras, pescado y frutos secos, pues no solo mejora los lípidos, sino que modula procesos inflamatorios que participan en la formación y en la progresión de las placas ateroscleróticas. Hay, por ejemplo, un estudio del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba que mostró que adherirse a este patrón de dieta mediterránea reduce el engrosamiento de la íntima carotidia, que es la capa más profunda o que está más cerca de la luz del vaso arterial, que además esto es un marcador de aterosclerosis, y también disminuye los neutrófilos circulantes. Y esto apunta a un efecto directo sobre la inflamación vascular, no solo sobre el colesterol. Así que fijaros, ¿no? Qué interesante. Además, esto actualiza lo que sabíamos de estudios clásicos como el Predimed, que ya mostraron reducciones significativas de hasta un 30% de eventos cardiovasculares con dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva o frutos secos, reforzando la idea también de que los patrones globales dietéticos cuentan más que el consumo o el no consumo de nutrientes aislados. Lo que sí es cierto también es que es muy importante de cara a la prevención de la aterosclerosis con la alimentación, pues el mantener un consumo de fibra importante y también patrones en los que las plantas tengan un alto protagonismo, ¿no? Porque los alimentos que son ricos en fibra ayudan a reducir marcadores inflamatorios y mejoran el perfil lipídico y glucémico. Y este enfoque es una de las piedras angulares de estrategias dietéticas, como puede ser la dieta mediterránea. Bien, el segundo pilar preventivo es el ejercicio, el movimiento. Y es que el ejercicio es uno de los fármacos más potentes que tenemos para la salud cardiovascular. Pero como todo fármaco, la dosis importa también, y esto hay que tenerlo en cuenta. Una actividad física regular mejora la resistencia o la sensibilidad a la insulina, aumenta la producción de óxido nítrico y reduce la inflamación sistémica, ¿no? O sea, los tres pilares en los que nos basamos cuando hablamos de riesgo cardiovascular. Pero también es cierto que un exceso crónico en el que no haya una recuperación adecuada también puede convertirse en un estresor vascular, por ejemplo, o especialmente en atletas de alta resistencia, ¿no? Como ya hemos mencionado en el vídeo anterior. Aquí, por ejemplo, en este trabajo que os muestro, es un trabajo muy importante y confirma algo fundamental, que el ejercicio físico mejora de forma significativa la función endotelial. Y esto pues lo valora mediante la medida de la dilatación mediada por flujo, que es un marcador directo y validado de riesgo cardiovascular. Y además, fijaros, ¿no? Los datos vienen procedentes de 84 ensayos clínicos aleatorizados en los que se incluyen más de 3.500 personas.
Y bueno, pues sacan varias conclusiones interesantes. La primera de ellas, pues que todos los tipos de ejercicios analizados, todos son beneficiosos para el endotelio, ¿vale? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta, incluidos el aeróbico, el entrenamiento de fuerza y los programas combinados. Luego, el hecho de moverse de por sí ya es una intervención vascular protectora, pero también es cierto que no todos los ejercicios tienen el mismo impacto. Y lo que muestran es que el ejercicio aeróbico interválico de alta intensidad, cuando está bien prescrito, es el que produce las mayores mejoras en la función endotelial, por encima del ejercicio aeróbico continuo o de otro tipo de entrenamientos. Y esto se explica por el mayor estímulo que se hace a través del estrés de cizallamiento en el endotelio, ¿no? Y esto activa con más potencia la producción de óxido nítrico en las arterias. Pero también otra conclusión que es muy relevante es que más no siempre es mejor. Programas que sean excesivamente largos o con cargas totales muy altas no se asocian a mayores beneficios endoteliales. En cambio, lo que realmente importa es pues, entrenar con regularidad, mantener una frecuencia semanal adecuada y hacer sesiones que tengan una duración suficiente para generar estímulo vascular, para generar óxido nítrico. También este estudio demuestra otra cosa que me parece muy interesante, que la edad no limita la respuesta del endotelio al ejercicio. O sea, tanto personas jóvenes como personas mayores mejoran de forma similar. Y esto pues refuerza que el ejercicio es una herramienta universal de prevención cardiovascular. Entonces, la conclusión pues es bastante clara, ¿no? El ejercicio no solo reduce factores de riesgo clásicos como la tensión o la glucosa, sino que actúa directamente sobre la biología de la arteria. Y por tanto es una terapia vascular directa, que cuando se prescribe con criterio, en el tipo, la intensidad y la frecuencia adecuados, se convierte en una de las intervenciones más potentes que tenemos para prevenir la enfermedad cardiovascular desde la raíz, desde el endotelio. Bien, pues el tercer pilar que quería mencionar, aunque podríamos estar un vídeo completo hablando solo de este, es la microbiota, nuestra gran aliada, ¿no? Y es que hoy sabemos que la boca y el intestino forman un eje microbiológico continuo y que su equilibrio es clave en la prevención de la aterosclerosis. Entonces, una microbiota oral que esté alterada, como puede ocurrir, por ejemplo, en la periodontitis, no solo inflama localmente, sino que las bacterias o sus toxinas pasan a la sangre, también llegan al intestino, alterando la microbiota intestinal y aumentando la permeabilidad. Y el resultado es una inflamación sistémica persistente que al final incide en el daño endotelial y acelera la aterosclerosis. Además, una microbiota intestinal disbiótica produce metabolitos proinflamatorios, reduce compuestos protectores como los ácidos grasos de cadena corta, y todo esto también es fundamental para este equilibrio entre salud y enfermedad cardiovascular. Entonces, en cuanto a la microbiota, la evidencia es muy clara ya, ¿no? Que cuidar la microbiota oral y la intestinal reduce la inflamación, protege las arterias y disminuye nuestro riesgo cardiovascular. El siguiente pilar, el sueño y el estrés. Bien, pues aquí os presento también un artículo súper interesante que demuestra la asociación tan importante que hay entre el estrés y la aterosclerosis. Es especialmente sólido porque no analiza percepciones de estrés con escalas, ¿no? Sino que utiliza marcadores biológicos objetivos del estrés, que son tres hormonas muy relacionadas: la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol. Y además es un metaanálisis que recopila 33 estudios con más de 43.000 personas, ¿no? Entonces tiene mucho peso científico. Bien, pues la conclusión de este estudio de este metaanálisis es clara: que las personas con niveles elevados de hormonas del estrés tienen un 63% más de riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con quienes tienen niveles bajos. Así que fijaros, ¿no? Un 63% es una barbaridad. Además, analizaron por separado estas tres sustancias, la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol, para ver
en qué porcentaje se asociaba cada una, y si bien más o menos están parecidos, es verdad que la noradrenalina es la que se asocia a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. De hecho, esta gráfica que tenéis aquí, pues podéis observar cómo a medida que va subiendo la cantidad de noradrenalina en sangre, exponencialmente aumentaba mucho el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y esto es clave para entender la aterosclerosis, ¿no? Porque estas hormonas, pues, ¿qué hacen en nuestro cuerpo? ¿Qué pueden hacer? Aumentar el tono vascular, favorecer la inflamación crónica, alterar la función endotelial y estimulan mecanismos que aceleran la formación y la progresión de la placa aterosclerótica. Además, este estudio también muestra algo muy interesante, y es que el impacto del estrés es especialmente relevante en fases tempranas, ¿no? Fijaros, estamos hablando de prevención, pues es un artículo que es muy interesante en este ámbito, porque el impacto lo hace sobre todo cuando la enfermedad es subclínica, y entonces refuerza el papel de las hormonas del estrés en el inicio de la aterosclerosis, no solamente en el desarrollo de complicaciones finales. Luego, este trabajo confirma que el estrés crónico no es un factor emocional secundario, sino que es un factor biológico que además se puede medir y que es capaz de acelerar la aterosclerosis a través de vías neuroendocrinas, inflamatorias y endoteliales. Pero también dentro de este pilar tenemos que hablar de otro punto fundamental, que son los ritmos circadianos. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema cardiovascular funciona de manera distinta según la hora del día. Y esto depende de distintos tipos de relojes. Tenemos un reloj a nivel central, cerebral, en el núcleo supraquiasmático, y luego tenemos varios relojes periféricos, en el corazón, en los vasos, el endotelio, y a nivel también de células inmunes, ¿no? Además, tenemos una serie de genes que regulan, que son genes reloj, que regulan, pues, la contractilidad miocárdica, el metabolismo energético, la función endotelial, la inflamación y la coagulación. O sea que todo esto tiene un reloj y tiene unos cambios en función de los ritmos circadianos. Entonces, dormir, comer, moverse y exponerse a la luz puede sincronizar o puede desajustar estos relojes, ¿no? Y estas funciones que dependen también de los horarios. De hecho, esta imagen que tenéis aquí, sobre un artículo que relaciona los ritmos circadianos y la enfermedad cardiovascular, pues habla de que la cronodisrupción, y en esta imagen la podéis mirar con detenimiento porque es muy interesante, pues eso, que la cronodisrupción, que son estos ritmos alterados por estrés, por turnos, mala calidad del sueño, la luz nocturna, horarios irregulares, pues puede hacer que aumente la inflamación vascular, que haya un mayor estrés oxidativo, una peor función endotelial, un incremento de la rigidez arterial, y que todo esto acelere la progresión de la aterosclerosis, ¿no? Por tanto, el endotelio es más vulnerable cuando el ritmo circadiano está desalineado. De hecho, también hay un concepto que es la cronoterapia, que propone ajustar los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, al ritmo circadiano, porque el corazón y los vasos no funcionan igual a lo largo del día. Además, restaurar los ritmos circadianos, pues, es clave, ¿no? Es importante dormir con horarios regulares, exponerse a la luz natural por la mañana y evitar la luz artificial nocturna, porque todo esto reduce la inflamación y protege el endotelio. También es importante tratar los trastornos del sueño, en especial la apnea, que también la hemos mencionado como un factor de riesgo cardiovascular. Y también importa, pues, cuándo comemos. Los horarios tardíos e irregulares alteran el metabolismo y favorecen el desarrollo de aterosclerosis. Bien, y hay otro bloque súper importante cada vez más en la prevención de la aterosclerosis: los tóxicos modernos, ¿no? Eso que no se ve, pero que suma. Con tóxicos como la contaminación, el tabaco, el alcohol, los microplásticos, todos comparten un denominador común, que desarrollan o que favorecen el estrés oxidativo, la activación inmunitaria y el daño endotelial. Y si bien no podemos eliminarlos del todo, o es
difícil, sí es interesante reducir la carga total y sobre todo reforzar los sistemas de defensa que tenemos en nuestro organismo. Y si hablamos de sistemas de defensa frente a tóxicos ambientales, entonces estamos hablando de la microbiota intestinal, ¿vale? Que es una pieza clave del exposoma moderno. Actúa como un filtro biológico activo frente a tóxicos ambientales. Y fijaros todo lo que puede hacer la microbiota por nosotros, ¿no? Puede biotransformarlos, puede ser para bien o puede ser para mal, eso también es cierto. Influye en la absorción intestinal de estos tóxicos. También regula la eliminación hepatobiliar y modula la respuesta inflamatoria que estos pueden generar en nuestro cuerpo. Entonces, cuando la microbiota está alterada, cuando tenemos una disbiosis, pues hay un aumento de la permeabilidad intestinal, entran más tóxicos al torrente sanguíneo, se activan más vías inflamatorias sistémicas y todo esto acelera la disfunción endotelial y la aterosclerosis. Por tanto, es súper importante cuidar de nuestra microbiota y de nuestro intestino, porque un intestino alterado multiplica el impacto vascular de los tóxicos modernos. Y por último, y no por ello menos importante, el concepto o el pilar de la luz, la coherencia y el equilibrio, que probablemente, o diría que seguro, ¿no? Es la dimensión olvidada de la prevención cardiovascular. Y es que son dos factores de los que casi nunca hablamos en prevención cardiovascular, pero que son profundamente humanos, ¿no? Es el sol, la luz y la energía con la que vivimos. Y es que la exposición regular y consciente a la luz solar no es un lujo, es una señal biológica esencial. El sol sincroniza nuestros ritmos circadianos, regula la presión arterial, mejora la función endotelial y reduce la inflamación. Hay estudios recientes que muestran que la luz solar activa la liberación de óxido nítrico en la piel, favoreciendo la vasodilatación y protegiendo nuestras arterias. Entonces, evitar el sol de forma crónica, en contra de lo que se pensaba, no nos hace más sanos, todo lo contrario, nos desregulan. Pero aparte del sol también hay algo que es más profundo incluso, y es que la aterosclerosis no es solo una enfermedad de los lípidos, no es solo una enfermedad de las arterias, es también una enfermedad de la desconexión, ¿no? De la desconexión del cuerpo, del ritmo natural, del sentido de nuestra vida. Porque vivir permanentemente en estrés, sin pausas, sin propósito, con una energía desordenada, mantiene activado el eje inflamatorio día tras día. Por tanto, es muy importante conseguir un organismo que esté en equilibrio biológico, emocional y energético. Y todo esto inflama menos, repara mejor y envejece más despacio. Por tanto, conectar con la luz natural, con el descanso, con momentos de silencio, con algo que nos trasciende. Podemos llamarlo espiritualidad, coherencia o sentido vital. Realmente todas estas medidas no son alternativas, son medidas profundamente fisiológicas en las que en la medicina nunca les hemos dado el lugar que tienen. Y es que es fundamental para prevenir la aterosclerosis aprender a vivir en coherencia con nuestra biología, con nuestro ser, con nuestra energía. Y quizá esa sea la forma más profunda y a la par más olvidada de la prevención cardiovascular. Y con esto, pues acabamos con este vídeo sobre prevención de la aterosclerosis. Espero que os haya sido de mucha utilidad, que tengáis en cuenta eso, ¿no? Que la aterosclerosis no es un castigo del tiempo y es algo que no podemos hacer nada porque solo depende del tiempo, que es el resultado de cómo dialogan tu biología y tu entorno durante décadas. Que la buena noticia es esta, que tenemos margen de actuación, que tenemos muchas formas de prevenirlo. Puedes agendar una consulta conmigo aquí en Regenera y estaré encantada de echarte una mano y de que juntos podamos mejorar tu calidad de vida, tu salud y tu forma de envejecer. Muchas gracias y cualquier duda, cualquier comentario podéis dejarlo aquí que os leo. También cualquier sugerencia sobre temas e inquietudes que tengáis. Que tengáis muy buena tarde y hasta la próxima. Un abrazo.